Muy buenos días, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno de ustedes. Iglesia del Señor, sean ustedes bienvenidos, hermanos en la fe, con el gusto de siempre les saludo, amigos que nos visitan y que nos acompañan en este medio o por este canal. Que su estancia y su permanencia sea de gran bendición en la enseñanza dominical que el día de hoy Dios tiene preparado para nosotros. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Le voy a invitar para que abramos juntos las Sagradas Escrituras en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 17, y leamos juntos desde el versículo número 1 hasta el versículo número 13. Repito, San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 13, y la palabra de Dios dice lo siguiente. Por favor, lea usted conmigo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Palabra de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre celestial, en esta mañana, Señor, inclinamos nuestro rostro. Y delante de su presencia, Señor, dispongo mi vida para que sea usted, Señor, quien a través de mí interprete su palabra a su pueblo, a su iglesia, a mis hermanos en la fe, y ministre nuestras vidas. Háblenos, Señor, que estamos dispuestos a escuchar, dispuestos a recibir su palabra, su mensaje, y anidar su palabra, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón. Padre, agradecemos que en este día usted nos permita congregarnos como iglesia y como hermanos en la fe para honrar y bendecir su nombre. Que su palabra, Señor, sea edificante a nuestras vidas, que la enseñanza que hoy tiene para nosotros nos recuerde, Señor, en quién hemos creído, en quién hemos confiado y en quién está depositada nuestra fe.
Hónrenos, Señor, con su presencia. Se lo ruego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. El acontecimiento de la transfiguración ocurrió, hermanos, en los alrededores de Cesarea de Filipo y el monte Hermón. Fue allí donde se hizo muy importante la confesión del apóstol Pedro al mencionar que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y donde también se hizo el primer anuncio de que nuestro Señor Jesucristo iría a Jerusalén, para sufrir, para morir y también para resucitar. En cuanto a Cesarea de Filipos, hermano, recuerde usted que en los tiempos de Jesús, esta ciudad estaba ubicada en la provincia de Iturea. Actualmente está entre las fronteras con Siria y con el Líbano. Y a la muerte de su padre, Herodes el Grande, Felipe hizo de esta ciudad su capital, la embelleció, la enriqueció y todo para honrar al César de Roma. Le dio el nombre de Cesarea precisamente para honrar al César, pero como Herodes el Grande, su padre, había dado el mismo nombre de Cesarea a otra ciudad situada en el mar Mediterráneo, en sus costas, allá en la provincia de Samaria, Felipe agregó su nombre para que esta capital fuera diferenciada de la otra Cesarea. Pues bien, alrededor de 6 días, dice la Escritura, estuvo nuestro Señor Jesucristo por aquella región, y después de los 6 días, dice el versículo número 1, tomó a sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó, dice la Escritura, a un lugar aparte, o sea, a un monte alto. Este monte alto, hermanos, es el monte Hermón, una montaña de aproximadamente 3,000 metros de altura, y a manera de comentario les diré que es allí donde en el monte Hermón nacen las principales fuentes de agua del río Jordán. Pues bien, hermanos, allí sucedió la transfiguración delante de los discípulos. ¿Pero qué es la transfiguración? ¿Por qué sucedió esto? ¿Con qué objeto? ¿Con qué propósito? Veamos de acuerdo a las Escrituras. La transfiguración, hermano, es el estado glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Él se mostró a sus discípulos cambiando de forma. Por eso dice el Evangelio, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La palabra transfigurar viene del griego metamorfosis, que significa cambiar de forma, cambiar de estructura, y eso fue precisamente lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este cuerpo que tenemos hoy, limitado por la debilidad y también por la enfermedad, será transfigurado algún día en un futuro, e incluso aquellos que estén con vida en la venida de nuestro Señor Jesucristo serán transformados, serán transfigurados en un cuerpo glorificado. El versículo número 3 dice, y he aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías aparecen ante Jesús también rodeados de gloria, es decir, con un cuerpo espiritual, como dice Lucas 9:31. Moisés simboliza al representante de la ley y Elías simboliza al representante
de los profetas. Así que en esta escena del monte Hermón estamos viendo a los representantes de la ley y al representante de los profetas que dieron testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Como usted sabe, Moisés había muerto y Elías había partido de este mundo en un carro de fuego. Lucas 9:31 nos dice que estaban hablando de la muerte que cumpliría nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. En otras palabras, sobre el monte Hermón podemos apreciar que nuestro Señor Jesucristo, como el perfecto Hijo de Dios, el perfecto Hijo del hombre sin mancha de pecado, y por derecho, Él podía ir directamente al cielo sin necesidad de morir. Pero por lo que dice Lucas 9:31, Él renunció a ese derecho y prefirió ir a la cruz del Calvario. Hechos 3:22 también dice que Jehová había profetizado que levantaría a un profeta como Moisés. Y esa promesa se cumplió precisamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y algo que es interesante notar y destacar en esta cita bíblica, en esta lectura, es que entre Moisés y Jesús hubo algunas similitudes interesantes. Veamos, por ejemplo, en el libro del Éxodo, capítulo 1, versículo 15, busque usted la cita conmigo, por favor. Dice la palabra de Dios lo siguiente, escucha. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz que antes que las parteras vengan a ella. Y Dios hizo a las parteras y el pueblo se multiplicó y las fortaleció en gran manera. En Mateo 2:16, en el libro de San Mateo que hemos estado leyendo, sucede algo similar. Escuchen. Capítulo número 2, versículos del 16 en adelante. Usted recordará que en esta cita los magos visitan a Herodes, van a palacio y delante de su presencia le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Por supuesto, Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Llamó a sus magos para que le explicaran de esta situación. Nadie sabía nada. Entonces Herodes les dijo a los magos, los envió a Belén y les dijo, id allá y averiguad con diligencia y hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Entonces dice la palabra de Dios que cuando Herodes se vio burlado por los magos porque no volvieron a él, puesto que en sueño fueron avisados que no volviesen a Herodes, sino que regresaran a su tierra por otro camino, Herodes entonces, dice la Escritura en San Mateo 2:16, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que habían inquirido los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces, la similitud que encontramos entre Jesús y Moisés es que hubo una matanza de niños al tiempo de sus nacimientos, tanto de Moisés como de nuestro Señor Jesucristo. En Éxodo, capítulo número 24, regresando
al libro de los Éxodos, vemos una segunda similitud. Éxodo 24, versículos del 4 en adelante, dice la palabra de Dios lo siguiente: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahora, en Hebreos capítulo número 8, leamos lo que la palabra de Dios dice con respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 8, versículo 8, dice lo siguiente: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y dice el versículo 11: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido esta eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de herencia eterna. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos viendo entonces que tanto con Moisés como con nuestro Señor Jesucristo existe una similitud. Dios utilizó en ellos sus vidas para establecer un pacto. Amén. Aleluya. Y la palabra de Dios también nos enseña que en los tiempos de Moisés y en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ambos ayunaron. Usted recordará, Moisés subió al monte Sinaí y estuvo ahí 40 días y 40 noches en comunión con Dios. Nuestro Señor Jesucristo también fue enviado al desierto y estuvo en el desierto 40 días y 40 noches en el desierto. Ambos ayunaron 40 días. También a ambos, a nuestro Señor Jesucristo y a Moisés, Dios les dio el privilegio de ser mediadores de un pacto. Regresando al libro del Éxodo, pero ahora en el capítulo número 9, busque usted la cita conmigo, por favor. En el libro del Éxodo, en el capítulo número 9, versículo 13, dice la palabra de Dios lo siguiente: entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. En San Juan capítulo 17, versículo 25, veamos cuál es la similitud con esta cita. San Juan
Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 17, San Juan capítulo 17, versículo 25. La palabra de Dios dice lo siguiente: Padre justo, está hablando el Señor Jesucristo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les has dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo con ellos. Lo que estamos viendo en estas citas, tanto de Éxodo como de San Juan, es que tanto a Moisés como a Jesús, Jehová, nuestro Dios, nuestro Padre, los utilizó para engrandecer su nombre. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Las mujeres canten, ven, Espíritu. Tú
estamos dispuestos ante ti para adorarte, Señor. Hoy te entregamos nuestro corazón como una ofrenda de amor, Señor. Hemos venido a ministrarte, a adorarte, Señor. Reconocemos que no hay nadie como tú, y hoy te cantamos, díselo. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Oh, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús. Quiero decirte que mi vida te pertenece, porque tú, Señor, tu vida diste por mí. Y en este canto yo te entrego mi amor para exaltarte y que todo el mundo sepa. No hay nadie como tú, no, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Oh, no hay nadie como tú, no, 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 no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús. Amado mío, mi corazón te canta a ti por todo lo que has hecho en mí, Señor Jesús. Oh, Señor, Mi vida es tuya, mi vida es tuya, mi vida
precious Lord. Ahora, también se profetizó que Jehová enviaría a Elías, el profeta, para volver al pueblo de Israel al arrepentimiento verdadero. Y esta profecía se encuentra en Malaquías capítulo 4, versículos del 5 al 6. Juan el Bautista realizó esta clase de obra, o sea, llevar al pueblo al arrepentimiento, y fue el precursor del Mesías. Pero, puesto que la transfiguración aconteció después de la muerte de Juan el Bautista, el que Elías estuviera allí significa que Dios restauraría su reino y la adoración a la persona de nuestro Señor Jesucristo a través de su muerte y su resurrección. Cuando Jesús conversó con Moisés allá en el monte Hermón de su muerte en Jerusalén, seguramente habló de ofrecerse a sí mismo en la cruz como el Cordero de la Pascua, porque en realidad no había nadie en toda la humanidad sin defecto, sin mancha, que pudiera ofrecerse. Entonces, en el momento de la transfiguración, Moisés y Elías fueron testigos del cumplimiento que Jesús haría en la cruz del Calvario. Regresando a San Mateo, en la cita que estamos leyendo, capítulo 17, versículo número 4, dice la Escritura lo siguiente: entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Algo interesante podemos apreciar aquí en esta escena. Pedro identificó a Moisés y a Elías. Nadie le dijo a Pedro que eran Moisés y Elías los que estaban con Jesús. El Señor Jesucristo no se los dijo. Entonces, ¿cómo es posible esto? A mi criterio, hermano, le puedo decir que Pedro los reconoció por revelación divina. Mire, ahí mismo en San Mateo, en el capítulo número 16, pero del versículo 17, aconteció algo importante cuando Pedro reconoció a Jesucristo, nuestro Señor, como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente. Él lo identificó y lo reconoció así. Entonces el Señor Jesucristo, en el versículo 17, le dice a Pedro lo siguiente: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, el que Pedro haya dicho que Jesús es el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios, nadie se lo dijo, sino el mismo Padre se lo reveló. Y aquí precisamente en el monte Hermón también fue una revelación divina para que Pedro pudiera identificar a Moisés y a Elías que estaban con el Señor Jesucristo. Ahora, en el versículo número 5 del capítulo 17, dice la palabra de Dios lo siguiente: mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió del cielo de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. En este pasaje vemos que el bautismo de nuestro Señor Jesucristo y la transfiguración de Jesús tuvieron situaciones en común. ¿Cuáles son estas situaciones en común? La primera, en el bautismo y la transfiguración en el monte Hermón se escucha la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en ambos casos, tanto en el bautismo como en la transfiguración, nuestro Señor Jesucristo se identificó con los hombres aún en sus pecados. Ahora, observemos
la declaración del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. El Padre nunca había dicho tal cosa a nadie, sino solo a Jesús, porque Él es el único que siempre agradó a Dios. Usted y yo nunca llegaremos a la presencia de Dios, hermanos, hasta que por la fe estemos en Cristo. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, entonces somos incluidos en el cuerpo de los creyentes, porque Cristo es el único en quien Dios se ha complacido y nosotros somos aceptados por estar en el amado, en su Hijo. Ahora, del versículo 5 en adelante, dice la palabra de Dios lo siguiente. Amén, aleluya. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Entonces, al oír esto los discípulos, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Los cristianos, hermanos, guardamos nuestras vidas en temor, haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, porque el Padre dijo, a él oíd. Los verdaderos cristianos, hermanos, oímos la voz de Cristo y hacemos lo que Él dice a través de su palabra santa. Existen personas que no son cristianas y también tienen temor de Cristo, pero temor en el sentido de guardar miedo por escuchar la voz de Cristo, es decir, tienen miedo de querer hacer la voluntad de Cristo, porque entonces sus vidas necesariamente tendrían que ser transformadas para la honra y la gloria de Dios Padre. Pero como esta no es la prioridad de los hombres que no conocen a Cristo, prefieren no escuchar su voz y vivir haciendo su perfecta voluntad en una vida llena de pecado. El versículo número 9 dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Palabra de Dios. Algunos críticos han tratado de explicar que la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo fue un simple sueño en la vida de los discípulos, de Pedro, de Jacobo y de Juan. Pero déjeme decirle, amado hermano, que no fue así. No fue un sueño, porque nuestro Señor Jesucristo, Él mismo usó el término visión. Aquí lo dice, visión, no sueño. Cristo estaba en realidad allí, aunque Moisés y Elías fueron presentados en visión a sus discípulos, pues estaban completamente despiertos cuando presenciaron la transfiguración. O sea que Pedro y los discípulos escucharon y vieron con sus ojos y con sus oídos lo que sucedía en ese momento. Ahora, ¿por qué debían esperar hasta la resurrección y por qué contarla en aquel momento? Pues el Señor Jesucristo así les dijo. Déjeme decirle que, a mi parecer, es porque lo que sucedió ahí en el Monte Hermón era una parte de la historia del Evangelio que explica quién es nuestro Señor Jesucristo. Él tenía que morir en una cruz, ser sepultado y resucitar al tercer día. Ahora, el versículo número 10 dice lo siguiente. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondiendo él dijo, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas, pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista.
Vemos aquí, hermano, que la pregunta de los discípulos fue contestada inmediatamente por el mismo Señor Jesucristo. Él confirmó lo dicho por el profeta Malaquías. El apóstol Pedro entendió que la transfiguración era una confirmación maravillosa de la palabra profética. En este pasaje, hermano, el Señor estaba diciendo que Juan el Bautista efectivamente no había sido Elías, pero representó a Elías con su ministerio. Nuestro Señor les dijo que si ellos le hubieran recibido a él como rey, Juan habría sido el Elías que había de venir, pero no fue así, porque así como no reconocieron el ministerio de Juan, tampoco recibieron a Jesús como el Mesías prometido y fue repudiado. Ahora, ¿qué podemos concluir de toda esta enseñanza? La doctrina cristiana, hermanos, afirma con absoluta seguridad que el cuerpo de todo ser humano, al igual que Jesús, resucitará el día final. Hay una gran diferencia entre el cuerpo material y el cuerpo espiritual. Por ejemplo, la primera diferencia la encontramos en San Mateo, aquí mismo en el libro de San Mateo, en el capítulo número 22, versículo número 30. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. En realidad, hermano, en el cielo, el cuerpo humano estará completamente transformado. La vida en el cielo obviamente no será igual que la vida como la tenemos ahora en esta tierra. La Escritura dice que allá en el cielo no habrá casamientos, por lo tanto no habrá nacimientos. La segunda diferencia la encontramos en Apocalipsis, capítulo número 21, en los versículos del 3 al 4. Apocalipsis 21, versículos del 3 al 4. Dice la palabra de Dios lo siguiente: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Esto, hermano, que revela Apocalipsis, nos enseña que el cuerpo espiritual que tendremos en el cielo, allá ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque esas cosas o esas condiciones solamente corresponden a un cuerpo material o carnal. Entonces, usted y yo debemos conocer muy bien la naturaleza y el destino del cuerpo humano, porque existen, hermano, muchas doctrinas erróneas al respecto de lo que sucederá con nuestro cuerpo después de la muerte. Filipenses, por ejemplo, en el capítulo número 3, gloria a Dios, aleluya, versículo 20, Filipenses 3:20 dice lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, ¿cómo será nuestro cuerpo en los cielos? Pues dice Filipenses, semejante al cuerpo de gloria de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, hermano, el cuerpo del creyente será
redimido justamente con el alma en el juicio final. Porque en esencia, desde el principio, creó Dios al cuerpo perfecto, y en esa condición estaremos delante de la presencia de nuestro Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre celestial, delante de su presencia, Señor, inclinamos nuestro rostro. Y hoy, Padre, queremos depositar en sus manos nuestras vidas. Hoy, Señor, queremos disponer nuestro cuerpo para que sea usted quien se manifieste en nuestras vidas a través de nuestro testimonio, de nuestras acciones, de nuestro diario andar y caminar. Padre, sabemos que nuestro cuerpo es el templo de su Santo y bendito Espíritu. Permítanos, pues, Señor, que nuestro cuerpo permanezca sujeto a la llenura de su Espíritu Santo. Que no andemos, Señor, conforme a nuestra carne, conforme a nuestra concupiscencia, sino que sea usted, Señor, quien dirija nuestras vidas. Que nos revele, Señor, los propósitos que tiene para cada uno de nosotros. Que se haga su voluntad en nuestras vidas, Señor, y no la nuestra. Pueblo suyo somos, Señor, y queremos honrarle, queremos glorificar su nombre en todo tiempo. Permítanos dar buen testimonio, Señor, de lo que somos y quiénes somos. Guárdenos, Señor, en el hueco de su mano. Con su poder y su autoridad, permita que sus siervos, sus hijos, sus hijas puedan caminar por la tierra llevando el Evangelio, pues para ello hemos sido llamados. Padre, le agradecemos por su palabra, por el mensaje de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo frente a sus discípulos. Permita, Señor, que nosotros también seamos transformados día a día, en cuerpo, en alma y en espíritu, para que los que no le conocen, Señor, puedan conocerle a través de su manifestación en nuestra vida, con nuestra conducta, que nuestro testimonio, Señor, sea ejemplo de lo que somos verdaderamente sus hijos. En el nombre del Padre le ruego, Señor, bendiga la vida de todos mis hermanos en la fe, sosténgalos y guárdelos, auméntele su fe, Señor, y permítanos a todos vivir una vida en santidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se lo ruego, Señor. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, amado hermano, que Dios le guarde. Dios mediante, nos veremos en otra ocasión. Amén. La paz de Dios.